de BDA Diaconía. Paul, buenas tardes y bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en el Diálogo de la Tarde. ¿Nos escucha bien? Le escucho perfectamente. Buenas tardes a usted, a sus radioescuchas. Encantado de estar con ustedes. Paul, muchísimas gracias. Va a arrancar la entrevista a mi compañero Leonidas Castro. Adelante, Gracias, Leonidas. Wendy. Paul, el trabajo que hacen ustedes como el Banco de Alimentos Diaconía en estos momentos que se está haciendo una cruzada de solidaridad para ayudar a policías y militares, también para entregar alimentos no perecibles. Entendemos que ya hay mucha solidaridad de la ciudadanía, del empresariado. Veíamos en los últimos días pues a la gente llevándoles alimentos a los militares, a los policías, por el trabajo que están haciendo, por arriesgar su vida. Ustedes como Banco de Alimentos también entendemos tienen una campaña justamente para ayudar y sumar esfuerzos en esta cruzada por devolverle la tranquilidad y la paz al Ecuador. Bienvenido, Pablo. Muy amable, gracias. Sí, en efecto, el Banco de Alimentos, siempre que hay una situación de emergencia en el país, en la ciudad de Guayaquil y su área de influencia, se activa para efectos de la emergencia. Y lo que el Banco de Alimentos está haciendo es una política, un programa de recepción de alimentos directamente, pero también recepción de alimentos por un programa que llevó adelante el Consejo Empresarial y que esos alimentos se canalizan a través de las estaciones de bomberos y las estaciones de bomberos a su vez las llevan al banco de alimentos. En el banco de alimentos se clasifica, se procesa y se distribuye con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Paul, esta recepción de alimentos es básicamente en Guayaquil, Durán, San Borondón. ¿Qué ciudades, qué localidades abarca? Y también cuál es la recomendación para quienes nos están escuchando, qué tipo de alimentos deben llevar, cuáles son las necesidades urgentes o mayores que necesitan justamente para que puedan llegar hacia el Banco de Alimentos Diaconía. Perfecto. Quiero tocar varios temas. El primer tema es que debemos de tener muchísimo cuidado con la asistencia que se le da a las fuerzas del orden. Estamos en un conflicto bélico y ese conflicto bélico interno implica que tenemos que tener cuidado con la trazabilidad de los alimentos que las fuerzas del orden consumen. Nuestra ciudadanía es fantástica, se vuelca a ayudar y eso es loable, plausible. Pero en un conflicto de esta naturaleza, cuando usted le entrega una manzana, cuando usted le entrega un sándwich, cuando usted le entrega un jugo, con la mejor buena voluntad en la calle, alguien que no tenga esa buena voluntad puede causarle daño a la fuerza pública. Entonces hay que tener mucho cuidado con la trazabilidad de las cosas que se entregan a la fuerza pública. Es la primera cosa. La segunda cosa es, en el caso del Banco de Alimentos de Guayaquil, en esta emergencia está actuando exclusivamente en el área de Guayaquil y obviamente en el área de tetracantonal de Guayaquil, es decir, el Cantón Guayaquil, el Cantón Daule, el Cantón Durán y el Cantón San Borondón, que es donde se están receptando los alimentos. Y esos alimentos se entregan de dos maneras. Uno, se entrega a la segunda división del Ejército Libertad, que está acantonada en las provincias de Guayas, Santa Elena y Manabí. Y también a la Policía Nacional. Eso en cuanto a los alimentos frescos, digamos, no perecederos, ¿verdad? Tenemos también un sistema que permite que cuando hay una emergencia muy rápida, muy violenta, vamos a suponer que el día de mañana el GOE o el GIR se activa para ir a la penitenciaría del litoral, a los centros de reclusión o a un lugar especial. Los jóvenes que son policías pueden estar a las 4 o 3 de la mañana, pero a las 9 10 de la mañana siguen sus labores y no tienen un refrigerio, algo que les sostenga el estómago, porque han estado 4 5 6 horas en esta misión. Entonces, en el Banco de Alimentos tenemos una reserva de kits de refrigerios, de forma tal que ellos llaman al Banco de Alimentos, dicen necesito 100 necesito 150 y se les provee. Y ellos pueden sustentarse hasta el almuerzo de forma tal que no tengan un problema de esa naturaleza, que ellos confíen que la sociedad civil está apoyándolos. Otro mecanismo que tenemos es un mecanismo de raciones calientes, porque en muchos casos les damos evidentemente atún, pan, hacen sándwiches, les enviamos sándwiches o
algún refrigerio con barras energéticas, etcétera. Pero al final del día uno no puede sostener a un ejército o una policía dándoles este tipo de raciones. Entonces ahora tenemos un esquema de raciones para aquellos elementos de la fuerza pública que están en ciertos lugares, por ejemplo, aquellos que custodian la periferia, el perímetro de los centros de reclusión, ellos reciben cada día unas raciones calientes, es decir, platos de comida, es decir, arroz, frijoles, lenteja, cárnicos, alguna proteína, de forma tal que ellos sientan que no es un refrigerio simple, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Gracias. Paul, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Qué bueno Hola, verte. qué gusto. Gracias. Yo quería aprovechar la oportunidad de la entrevista para hablar de otro tema que no está relacionado con esto, habida cuenta de que tú tienes mucho conocimiento en temas de economía y en algunas oportunidades hemos podido hablar sobre esos temas. Y esto a propósito de poder conocer tus impresiones de un tema no menos importante, que es el de los proyectos económicos urgentes que ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. El uno, pidiendo el tema del incremento del IVA del 12 al 15%, hasta dónde es conveniente o no, y el otro que tiene que ver con el tema de la ley de extinción de dominios y también de los contratos públicos, para poder hacer una serie de observaciones, según lo que estuve empapándome en el contenido de esa ley, que de alguna manera buscan transparentar el tema de las compras públicas, para hablar con propiedad, ese es el término, y quisiera tus valiosas impresiones. Gracias, muchas gracias. A ver, creo que en el país hay un problema coyuntural y un problema estructural. El problema coyuntural es que estamos llevando adelante un conflicto interno y eso demanda recursos. Movilizar a las tropas, mantenerlas activas, munición, seguridad en los cuarteles. El otro día salió que alguien quiso infiltrarse en un cuartel. Todo eso demanda una cantidad de recursos enormes. Entonces quizás elevar el IVA durante un tiempo perentorio con el propósito exclusivo de destinarlos a esta crisis es algo que es aceptable. Pero el problema del país no es solo coyuntural, el problema del país es estructural. Y hay dos temas que no estamos viendo. Uno, que como país no vamos a poder superar una crisis estructural si mantenemos un lastre, un peso enorme respecto del subsidio de los combustibles. Y quiero simplemente para que la ciudadanía lo aprecie y lo entienda. Imaginémonos que no tocamos el gas de uso doméstico, que es un tema que afecta a muchísimos hogares y es muy difícil de venderle a la ciudadanía que el gas de uso doméstico puede valer $11 y que lo está recibiendo en menos de $2. Cuesta más transportarlo, el triciclo que lo transporta a la casa, que el gas en sí. Pero dejemos de lado eso ahí. Y pongamos, por ejemplo, el tema del diésel. Una gran cantidad de diésel de este país no la estamos usando los ecuatorianos, número uno. Número dos, cuando nosotros estamos subsidiando el diésel, lo que estamos dejando de hacer es invirtiendo en educación, invirtiendo en salud, invirtiendo en seguridad social, quitándole recursos a la gente más vulnerable. Si nosotros tomamos los subsidios de los últimos 15 años, son exactamente igual ese monto a la deuda externa del país. Entonces, no es fácil salir cuando usted tiene 5% del PIB dedicado a subsidios y tiene una pistola en la 100 que son un par de ciudadanos que mueven al movimiento indígena, que dice, si usted lo sube, yo bloqueo el país. Porque lo que en realidad están haciendo es bloquear el futuro de las personas más pobres de este país, de las personas que no tienen empleo en este país. Entonces, sí creo que el concepto no es la liberación total de los combustibles. El tema es la focalización del subsidio de los combustibles, permitiendo que el subsidio vaya a las personas que realmente lo necesitan. Y en este momento el subsidio no está yendo a las personas que lo necesitan. Es la primera cosa.
La segunda cosa que usted me preguntaba tiene que ver con la ley de extinción de dominio. Creo que es extraordinario el mensaje para la ciudadanía respecto de la ley de extinción de dominio. Pero mientras usted no tenga un sistema judicial probo que le dé la tranquilidad a la ciudadanía, que esta ley de extinción de dominio no se va a convertir en un mecanismo, un nuevo mecanismo de extorsión, porque la vacuna no es un tema que lo han inventado los actuales extorsionadores. La vacuna es algo que ha sido connatural con la historia de este país, nada más que no ha sido tan visible. La vacuna de aquel contratista público que va a buscar cobrar su factura y donde tiene que cobrar su factura le dicen tiene que pagar el 20% para que le pague la factura. Eso es la vacuna también. Como la vacuna puede ser el acto lesivo de un juez que en un momento determinado le dice, mire, o de un fiscal, yo lo voy a encausar con el propósito de enriquecimiento indebido y le voy a hacer la extinción del dominio de sus bienes si usted no me da una vacuna. Y puede ser culpable o puede ser inocente, pero ese es el propósito. Entonces, al final del día, creo que esta ley es buena, pero es buena en la medida en que tengamos un sistema judicial creíble. Cualquier cosa que hagan las Fuerzas Armadas para aplacar a la delincuencia, cualquier cosa que haga la ciudadanía para pagar un IVA adicional, no va a servir de nada si usted tiene una ley y un sistema judicial que hace que por la puerta de la mañana entre un delincuente y por la puerta de atrás salga nuevamente a delinquir con una medida sustitutiva. Y usted se da cuenta que hay 3, 4, 5 medidas sustitutivas para el mismo delincuente y se la vuelven a otorgar una sexta medida sustitutiva. Entonces, Luisa, ante esa situación, creo que hay un esfuerzo de la sociedad para que las cosas cambien, pero la esencia misma del cambio pasa por la estructura judicial. La estructura judicial solo tiene dos responsabilidades: velar por nuestra libertad y velar por la propiedad legítima de nuestros bienes. Imagínense si nosotros le entregamos esas dos responsabilidades a personas improbas. Eso no puede pasar. Paul, lo último de mi parte. Estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir con el tratamiento y la votación del acuerdo comercial con China. ¿Cuán pertinente crees que puede ser y favorable para el Ecuador el lograr esa alianza, ese acuerdo, ese tratado comercial, como lo han hecho otros países de la región y que hemos podido ver, sin duda, están en una mejor condición y situación que nosotros? Mire, el único país de la costa del Pacífico que no tiene un tratado con China en Sudamérica es Ecuador. Y se lo voy a poner de esta manera. El águila que se posa en una rama no confía en la fuerza de la rama, confía en la fuerza de sus alas. El Ecuador debe de tener confianza en sí mismo y confianza en que nosotros somos capaces de competir adecuadamente con el resto. El gobierno del presidente Correa tomó la decisión valiente de tener un acuerdo comercial con Europa. Había un montón de agoreros que decían que iba a haber una tragedia. Pues resulta que la tragedia no ocurrió. Y resulta que el día de hoy los vehículos en el Ecuador, los vehículos que compra la clase media, son más baratos porque los vehículos europeos son más baratos, porque no pagan arancel y han obligado al resto de la competencia a hacerse más baratos. Lo que a mí me sorprende es que precisamente las personas del bloque que en ese momento aprobaron el acuerdo con Europa, que se supone es un país, una comunidad de países mucho más desarrollados, hoy no están a favor del acuerdo con China, pero sí estuvieron de acuerdo con el endeudamiento con China. Entonces, creo que tenemos que ponernos la mano en el pecho como ecuatorianos y trabajar fuera de la política por el futuro del país. Esto va a permitir generar inversión, esto va a permitir agilizar el comercio, esto va a permitir que el Ecuador tenga una puerta sin menos trabas para el comercio internacional con China. Son 1.400 millones de habitantes. Ahí tenemos un espacio importante.
Gracias. Paul, quiero hacerle una consulta, saludo a Eduardo Mendoza Estrada, y es sobre el tema del banco de alimentos. ¿Qué se va a hacer, para qué plan se tiene para este año 2024? Gracias, Eduardo. Qué viejo me siento. Tu padre era cadete mío en el Liceo Naval. Qué viejo me siento. Eh, a ver, el Banco de Alimentos tiene dos formas de trabajo. En épocas de paz, cuando las cosas son normales y no hay emergencia, el Banco de Alimentos tiene un programa de recepción de alimentos que están próximos a perecer y se los activa a través de entidades de segundo piso. Es decir, tenemos 160 entidades de hospicios, fundaciones, ONGs, a quienes les entregamos alimentos y estas organizaciones les entregan a sus beneficiarios finales. Entonces es un banco de segundo piso. Estamos trabajando activamente en un programa de banco virtual, porque esto que lo hacemos logísticamente con alimentos reales, podemos multiplicarlo por 20, por 30 veces, si es que tenemos una app, una aplicación que permita hacer lo mismo que hacemos físicamente, pero a nivel nacional. Y entonces estamos trabajando en esta tecnología. El otro elemento, como trabaja el Banco de Alimentos, es que en emergencias se convierte en el núcleo logístico de la región para aquello que es donación, entrega o aliados de la sociedad civil. Entonces tenemos un programa de trabajo para épocas de normalidad, un programa de trabajo para épocas de emergencia. Gracias a Dios, Guayaquil debe sentirse tranquila, que tiene una organización que siempre puede reaccionar muy rápidamente en las emergencias. Estábamos listos y preparados para el fenómeno del Niño, que ojalá toquemos madera, que no ocurra. Y estamos trabajando para hacer un banco de alimentos virtual. Eso nos va a generar una expansión enorme de la actividad. Ahora, Paul, yo tengo una última pregunta y es respecto de el tema de la facilidad que se tiene para poder donar al banco de alimentos, como bien se lo dice. ¿Cómo puede hacer la ciudadanía donaciones? Porque yo conozco mucha gente que quiere servir, quiere hacer una donación, quiere ver cómo ayuda a gente que lo necesita y no saben. ¿Podría decirnos justamente? Sí, es realmente muy fácil, Eduardo, y gracias por la pregunta porque es súper pertinente. La primera, hay 6 estaciones de bomberos, 6 cuarteles de bomberos dispersos en la ciudad donde se puede donar. Y si tú sigues las páginas del Banco de Alimentos en Twitter y en las demás redes sociales, puedes encontrar, y también la del Cuerpo de Bomberos, por cierto, puedes encontrar ese tipo de estaciones, de las que me acuerdo en este momento. La estación del Cuerpo de Bomberos en la Avenida del Bombero, que está diagonal al Centro de Arte, la estación de bomberos que está en San Borondón, la estación de bomberos que está en la Avenida 9 de Octubre, que es este cuartel emblemático de 9 de Octubre y Escobedo, y hay otras 3 estaciones de bombero adicionales. Es la primera cosa. La otra forma en la que puede donar es que cada rancho, cada plato de comida caliente que se sirve cada día, cuesta alrededor de $1.75. Este es un almuerzo y además la bebida y otro aderezo, ¿verdad? Y esto se lo puede donar económicamente al Banco de Alimentos. Si sigues la página web o las redes del Banco de Alimentos, hay una cuenta. De manera que si tú quieres, por ejemplo, decir, mira, quiero donar 10 comidas, entonces ahí puedes donar $17.50. Y así sucesivamente, pero de repente tú dices, mira, no, yo fui y quiero donar una lata de atún. Bueno, vas y dejas la lata de atún en el cuerpo de bomberos. Esta es la forma en la que lo queremos hacer. No queremos en esta oportunidad recibir donaciones en el centro logístico del Banco de Alimentos, porque creemos que siendo el Banco de Alimentos hoy parte de la estructura logística
de la emergencia nacional, por seguridad no es lo conveniente. Perfecto. Agradecerle a Paul Palacios por parte pues, del Banco de Alimentos porque estuvo aquí con nosotros. Gracias. Sí, Gracias, Eduardo. constantemente están trabajando desde la Diaconía Paul, agradecerle siempre por esa gestión. Hay mucha gente que lo necesita y en esta ocasión ustedes están haciendo esta cruzada por nuestros héroes, que son los militares, los policías, están necesitándolo. No sabemos cuánto tiempo nos va a tomar esta depuración, pero hay que seguir trabajando y sobre todo hay que mantener esa unión entre ecuatorianos. Sí, todo lo que nosotros podamos hacer para que nuestras fuerzas del orden tengan el mejor bienestar posible en un ambiente donde están arriesgando su vida para Así es. defender la nuestra, es poco, así que estaremos ahí siempre con ellos. Mamá. Gracias. Paul Palacios aquí en Diálogo de la Tarde. Buenas noches. Luisa, Un abrazo. Leonidas, Eduardo, nos vamos, nos despedimos, están todos Bien. cordialmente invitados. Mañana